Lecturas materialistas con Margie. Bueno, hoy vamos a iniciar con nuestra primera lectura materialista, con el libro La política en 100 preguntas, escrito por Santiago Armesilla. Un libro que pertenece a la colección en 100 preguntas de Alfa Editorial Nautilus, una maravillosa colección donde se abordan grandes temas de los conocimientos científicos, humanísticos y de la cultura universal, todo ello escrito de forma amena, rigurosa y didáctica. Antes que todo, chismosiemos la contraportada. Colección en 100 preguntas. Todo lo imprescindible explicado con rigor. Las claves fundamentales de la política explicadas con agudeza e inteligencia. Las claves y conceptos para entender la política. Aprendan lo esencial de la ciencia política y la razón política. La organización social, el poder, la política en la historia, los elementos que conforman las sociedades políticas, los distintos tipos de sociedades y comunidades políticas, las ideologías y problemas candentes de la política. ¿Democracia es votar? ¿Es el populismo la solución o un problema más? ¿Sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de nacionalismo? ¿Tienen el ecologismo o el feminismo la capacidad por sí solos de cambiar la sociedad? ¿Sigue valiendo el eje izquierda-derecha? ¿Son posibles ideologías que sean a la vez de izquierdas y de derechas? ¿Cómo surge el poder político? 100 preguntas esenciales, exigencia y amenidad reunidos en una colección de alta divulgación. Libros rigurosos pero de fácil lectura que podrá disfrutar incluso cuando solo disponga de unos momentos. Un recorrido completo y seductor por los grandes temas del conocimiento humano. Un viaje maravilloso al mundo de la ciencia y la cultura. Listo. Entonces, La política en 100 preguntas por Santiago Armesilla. Veamos qué nos dicen del autor. A ver, Santiago Armesilla, doctor sobresaliente cum laude en Economía Política y Social en el marco de la globalización por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Políticas y de la Administración. Fue colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada Quinta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y trabajó como investigador cualitativo en TIPSA. En la actualidad, ejerce como coordinador e investigador del Grupo de Investigación de Movilidades Contemporáneas de Redes, Red Española de Estudios del Desarrollo, e investigador del Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del Euro-Mediterranean University Institute, instituto adscrito a la Universidad Complutense. Entonces, continuemos. Dice, prólogo de Marcelo Gullo. Plantear la pregunta correcta para resolver un problema es tener el 50% del problema resuelto, y Santiago Armesilla plantea las preguntas correctas para poder explicar qué es la política. Sin embargo, el mérito de esta obra no reside solamente en plantear las preguntas necesarias para entender qué es la política del siglo XXI, sino que las respuestas son contestadas con solvencia, pero sin caer en la pedantería tan típica del mundo académico. Respuestas simples pero profundas. Respuestas donde vemos deslizarse la historia del pensamiento político desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días. Santiago Armesilla es un pensador con el que podemos acordar o disentir, pero es un pensador sagaz que no le teme a la dictadura de lo políticamente correcto, como cuando se atreve a decir algo que en España nadie quiere escuchar, que desde 1990 la Unión Europea, en tanto organización supraestatal, está al servicio de la Alemania reunificada. Armesilla es un intelectual agudo y valiente, y por eso su obra sobresale sobre la de cientos de intelectuales que han tratado, sin coraje alguno, de explicar qué es la política en nuestro tiempo. Sin duda, estamos delante de una obra didáctica y al mismo tiempo profunda, y de ahí su gran valor. Año tras año,
Miles de estudiantes desfilan en las distintas facultades de ciencia política que se jalonan desde Nueva York a Buenos Aires y desde Lisboa a Moscú, sin que nadie les mencione siquiera, por ejemplo, la existencia de alguna obra que pueda oponérsele seriamente al príncipe Nicolás Maquiavelo. En este sentido, Armesilla rescata la obra de Federico II el Grande, que escribe Anti-Maquiavelo o Refutación del príncipe de Maquiavelo, y, apoyándose en Federico el Grande, Armesilla nos ilustra que lo que se entiende comúnmente como maquiavélico en sentido peyorativo, el cálculo frío, las medidas despiadadas y reprobables a nivel ético y moral, no solo no nos aseguran conseguir el fin esperado, sino que incluso pueden ser contraproducentes y, brillantemente, Armesilla afirma: más bien, habría que decir que el fin no justifica los medios, sino que los medios determinan el fin. Por ello, la prudencia política ha de saber escoger qué medios utiliza para un determinado fin que pretende lograr, porque, si se han utilizado sabiamente, determinarán la consecuencia del fin perseguido. Y es en este sentido que en esta obra que estamos presentando, Armesilla rescata el pensamiento de Federico II cuando afirma: dice Maquiavelo que el príncipe debe antes hacerse temer que amar de sus súbditos, porque los hombres todos son ingratos y constantes, etcétera, etcétera. Este es uno de sus argumentos más capciosos. Yo no niego que haya ingratos en el mundo, ni que el temor sea, en ocasiones, un agente poderoso, pero sí digo que el rey, cuya política se apoya en este solo móvil, reina en un pueblo de esclavos y no debe esperar acciones grandes y generosas de sus súbditos, porque todo lo que hace por temor lleva impreso un carácter de timidez y de bajeza. Por el contrario, el príncipe que sabe hacerse amar de su pueblo reina verdaderamente en los corazones, y ejemplos hay en la historia de grandes y heroicos hechos nacidos del amor y la felicidad. Si reemplazamos temor por egoísmo, podemos decir que la mayoría de los gobernantes del mundo dirigen hoy sus estados pensando que el hombre es un ser egoísta y que el egoísmo es un impulso positivo. Se equivocan como se equivocaban los que gobernaron a partir del temor, y el viento de la historia los barrerá de la faz de la tierra y ni siquiera sus nombres serán recordados. Es en este sentido que me enorgullece que Santiago Armesilla me haya pedido que prologue su obra, porque no solo La política en 100 preguntas es una obra de divulgación que responde a las cuestiones fundamentales para entender la política en nuestros días, sino que, sin perder su carácter didáctico, la obra de Armesilla trasunta el viejo espíritu castellano cervantino de querer cambiar el mundo, de querer terminar con las injusticias que hoy y ayer nos agobian. ¿Cómo no prologar entonces esta magnífica obra destinada a formar la mente y el espíritu de las jóvenes generaciones que hoy tienen la responsabilidad de formarse para construir un futuro distinto? Rosario, Argentina, 19 de diciembre del 2019.